Hola, soy el doctor Guillermo Dona María. Quiero darle la bienvenida a esta primera presentación de esta nueva serie sobre cómo restablecer la vida luego de pérdidas. Todo lo que tiene que ver con dolor, pérdidas, duelo, ese es nuestro tema. Hoy quiero hablarle acerca de comprendiendo las pérdidas, cómo entender de una manera profunda, más amplia, el significado que tienen las pérdidas que podemos tener en la vida. Algunas verdades sobre pérdidas. En el transcurso de nuestras vidas es normal que nos encontremos y vamos a tener pérdidas. Pocas pérdidas, muchas pérdidas, pero pérdidas al fin. Y cada una de estas pérdidas trae consigo su propio conjunto de desafíos y emociones. El salmista, el rey David, en el libro de los Salmos dice, sepa yo cuán frágil soy. Es real. Fragilidad y mortalidad debido a la duración frágil y limitada que tenemos como seres humanos en la tierra. Desde el dolor y la tristeza hasta la incertidumbre y el enojo, las pérdidas inevitablemente nos obligan a enfrentar la realidad de nuestra existencia o de la existencia de aquellos que son compañeros de viaje con nosotros, que nos puede aportar experiencias de vida para salir adelante con más fuerza, con más vitalidad, con más sabiduría o no. Restablecer la vida luego de una pérdida, que es nuestro tema, el tema de la serie, es un proceso en el que tenemos que enfrentar inevitablemente todas las personas. Restablecerse y sanar luego de una pérdida es un proceso complejo. En otras palabras, no es simple. Es un proceso complejo, puesto que para volver a la normalidad hay que hacer un recorrido de subidas, bajadas, como si fuera una montaña rusa. Junto con esto viene un tsunami de pérdidas reales, sueños, tradiciones, deseos perdidos. Esa es la realidad del duelo. El sabio Salomón en el libro del Eclesiastés habla de diferentes tiempos, ciclos, periodos, etapas que los seres humanos pasamos en la vida. Él habla de tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de perder. Cada vida humana, inevitablemente, tiene y tenemos un lapso determinado de tiempo y dentro de su duración hay eventos significativos. Por ejemplo, Salomón está mencionando acá el nacimiento y la muerte, son quizás los más significativos y obviamente la muerte pone un punto final a la existencia de cada persona. Ahora, la pérdida, cuando está bien elaborada, cuando atravesamos un apropiado proceso de duelo, abre puertas a algo tan vital como es la esperanza. Cuando hablamos de pérdidas, una vez más, como mencioné anteriormente, estamos hablando de una experiencia humana universal, pero cada individuo lo procesa y lo vive de una manera única. Esto depende de muchos factores que son únicos, que son personales, los valores, las creencias, la relación que tenemos con la persona o el objeto que se ha perdido, los rasgos de nuestra personalidad. Esto nos habla de cómo reaccionamos frente a las pérdidas. El entorno cultural que nos ha hecho, nos ha dado inevitablemente una cierta cultura, por así decirlo, de cómo enfrentar las pérdidas. Las experiencias pasadas de pérdidas, cómo podemos haber enfrentado otras pérdidas en el pasado. El apoyo también que tenemos o el acceso que tenemos al apoyo, a la ayuda, eso es un elemento sumamente importante. Una vez más, podemos ver a las pérdidas como una parte natural de la vida, pero aún así nos embargan el dolor, el golpe, la confusión, lo que puede dar lugar a largos periodos de tristeza y depresión o no, depende de cada uno. Reaccionamos de formas únicas, de formas diferentes a las pérdidas y echamos mano de nuestros propios mecanismos, aquellos mecanismos que hemos aprendido probablemente desde pequeños, que los llevamos con nosotros, viajan con nosotros.
Las investigaciones en el campo de la consejería y en el campo del duelo específicamente indican que el paso del tiempo permite a la mayoría de personas recuperarse, esto es superar una pérdida, si se puede contar con la ayuda necesaria. Hay gente que no supera sus pérdidas. Los seres humanos tenemos una gran capacidad de resiliencia para superar pérdidas y continuar con nuestras vidas. En el campo de la consejería siempre decimos al ayudar a personas que están teniendo pérdidas, en esto que es terapia de duelo, ayuda en el área de duelo, que el dolor es inevitable, inevitable. Pero el nivel de sufrimiento que podemos tener frente al dolor de la pérdida es opcional. Hay gente que sufre mucho exageradamente y hay gente que sufre menos. Sufrimiento es opcional, depende de muchos factores, ya vamos a hablar de esto. Los seres humanos tenemos que enfrentar en la vida diferentes niveles de pérdida. Todos atravesamos alguna de estas pérdidas. Fallecimiento de un ser querido, una pérdida de una relación significativa, pérdida de un embarazo, cambio en el estilo de vida, desengaño de una persona que es significativa, pérdida de la salud mental, física, incapacidad crónica que puede dejar una enfermedad física, renuncia, sueños, creencias, deseos, divorcio, separación, la pérdida de una mascota, el proceso de inmigración, donde uno deja la vida en un cierto lugar del planeta y se traslada a otro lugar, etapas de la vida, pérdidas económicas, laborales, pérdida de la libertad, cárcel, deportación, etcétera. Y una vez más, como he mencionado antes, el sufrimiento es normal. Sin embargo, no todas las respuestas ayudan para aliviar algo que queremos aliviar, que es el dolor. Se puede elegir atravesar el duelo de una determinada manera, de una manera saludable, por ejemplo, y proceder con aquellas creencias, ideas, decisiones y conductas que realmente ayudan, siendo la meta aquí seguir adelante, atravesar el duelo, lograr esperanza, lograr restauración. Sin embargo, hay personas que no logran esto y quedan fijados, estancados en alguna etapa del duelo. Ya vamos a hablar de esto. ¿Qué es duelo? Buena pregunta. Duelo viene del latín dolus, que significa dolor, lástima, aflicción, y las demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por pérdidas significativas. Duelo es un proceso psicológico que se produce después de sufrir una pérdida, que implica aprender a aceptar, disminuir el dolor, adaptándonos nuevamente, progresivamente, a esto que llamamos una nueva normalidad. Salimos de la vieja normalidad, nos adaptamos a una nueva normalidad. La experiencia de enfrentarnos y atravesar una pérdida es lo que denominamos la elaboración del duelo. Hay gente que hace una buena elaboración del duelo, hay gente que hace una elaboración enferma, patológica del duelo. Duelo implica dolor y requiere de tiempo para un proceso saludable de restauración. El buen uso del tiempo para esta restauración. Duelo, una vez más, tiene una dimensión física, mental, emocional, espiritual, relacional. Duelo impacta todas las áreas de nuestra vida. Es esencial atravesar por todo el proceso. En un momento voy a hablarle de este proceso o de estas etapas de duelo. Es decir, superar todas las fases, y la última se basará en la aceptación de nuestra pérdida. Y es importante aprender cómo superar una pérdida para poder afrontar este proceso de una manera adecuada. En consejería siempre compartimos y ayudamos a los clientes a elaborar que la única forma de superar el duelo es ir a través del duelo. Es doloroso, es sufriente, pero es ir a través del duelo. No es esquivar el duelo, escapar del duelo, es ir a través del duelo. Ahora, la pérdida inevitablemente tiene, como mencioné anteriormente, un impacto en todas las áreas de la vida. El impacto físico tiene mucho que ver con nuestras reacciones de estrés. El estrés es una reacción de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones frente al impacto de eventos adversos. Podemos tener trastornos digestivos, bajas defensas inmunológicas,
frecuentes enfermedades, fruto mismo del estrés que tenemos, dolores musculares, rigidez, dolor de cabeza, escalofríos, sudor, falta de apetito, o algunas personas tienen un apetito insaciable, la urgencia de beber alcohol o de estar consumiendo alguna droga que tranquilice o desarrollar alguna conducta adictiva, dolor en el pecho, dificultad para respirar, fatiga, apatía, falta de sueño, insomnio. Estos son típicos del impacto físico de las pérdidas. En cuanto al impacto en la vida mental y nuestras respuestas en el área mental, muchas veces tenemos lo que llamamos cerebro en niebla, todo lo que tiene que ver con un cerebro como que estamos confusos, preocupación, pensamientos constantes de la pérdida, atención extrema a los recuerdos del ser amado, no poder aceptar la pérdida, falta de concentración, inquietud, ansiedad, distracción, olvido de hechos recientes, perderse al conducir, uno está conduciendo a donde estoy yendo, bajo rendimiento que afecta el trabajo y la atención al ritmo cotidiano de la vida, abrumado por tareas que solían ser fáciles, pero ahora parece que están más complicadas, ideas suicidas, y hay gente que intenta el suicidio y hay gente que logra suicidarse. En cuanto a respuestas emocionales, podemos tener, una vez más, no todas las personas tienen todas estas respuestas que estoy mencionando, pero podemos tener algunas de ellas. Tristeza profunda, no poder llorar o no dejar de llorar, deshacerse de todo o dejar todo intacto. Hay personas y familias que veneran las pertenencias del ser amado por meses y por años. Impulsividad, resentimiento, enojo fácil, respuestas desmedidas o respuestas fuera de control. Insensibilidad puede ser la ausencia de sentimientos, la ausencia de reacciones emocionales. Culpa, autorreproche, no he sido amable, si hubiera hecho esto, si no hubiera hecho aquello. Amargado, vengativo, lleno de lástima por uno mismo, adormecido, paralizado, sentirse sin esperanza, abrumado, indefenso, sentimientos o actos suicidas, como mencioné anteriormente, depresión, trastornos de ansiedad, depresión clínica, ansiedad clínica, que puede complicar mucho la etapa de duelo, sentido de presencia de la persona fallecida como una cierta experiencia de tipo alucinatorio, como que estoy percibiendo o la persona fallecida me está hablando o de alguna manera he visto su sombra, su presencia. Respuestas espirituales, cada uno tenemos un determinado estilo de afrontamiento espiritual. Esto va a depender de las creencias, de la relación con Dios. Sin duda hay un cuestionamiento de las creencias y un desafío de la fe, pero fe en Dios, genuina, en un Dios real. Am, Ofrece esperanza, ofrece apoyo durante el proceso de duelo, reflexionar sobre la vida, encontrar sentido, propósito en medio del caos emocional que tiene la pérdida, ofreciendo una perspectiva que puede facilitar y sin duda facilita el duelo. Vivir que nos ayuda a vivir día a día esa relación con Dios, con una mejor calidad de vida, poner en orden la casa, a perdonar, a ser perdonados, a amar, a ser amados, a prepararse, a ayudar a otros que pueden estar experimentando pérdidas y uno con la experiencia que uno ha tenido puede ayudar. Y también cuando la familia comparte una espiritualidad saludable en Dios, conjunta, al compartir las creencias y las prácticas espirituales dentro del núcleo familiar, se fortalecen los lazos, hay un mayor apoyo mutuo, hay una fuente de consuelo grupal y un procesamiento grupal de la pérdida que es muy importante. Ahora, déjeme hablarle acerca de este personaje en la Biblia muy conocido. Todo el mundo conoce el sufrimiento, el dolor, el duelo que atravesó este personaje llamado Job. Y en modo especial, quiero hablarle de 5 tipos de pérdidas y el proceso de duelo que Job atraviesa. Pérdidas materiales y familiares, pérdida de su salud física y emocional, el impacto que tuvo en su matrimonio, la pérdida de su buena reputación y el proceso de duelo
doloroso pero provechoso que tiene Job. De eso vamos a hablar en este momento. En primer lugar, las pérdidas materiales y familiares. La Biblia lo define a Job como un hombre íntegro en su carácter y también desde el punto de vista económico-social un hombre rico. Dice la escritura que era dueño de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 15 juntas de bueyes, 500 asnas. Entre todos los habitantes del Oriente era el personaje de mayor renombre. Pero interesantemente, a causa de robo y catástrofes naturales, quedó arruinado en el espacio de días. Y de pronto el rico Job se volvió pobre. El tiempo de prosperidad pasó para Job. Dice la Biblia que unos salteadores que habían venido de Caldea, de otro lugar, de otra provincia, vinieron, se apoderaron de los camellos, se los llevaron y trágicamente a los criados los mataron a filos de espada. No solo pierde económicamente toda su fortuna, todo su petróleo, todo su oro, que en aquel tiempo tener animales era un tesoro demasiado importante, pero sus hijos, 10 hijos mueren repentinamente, 7 varones, 3 hijas, mujeres, a consecuencia de una catástrofe de la naturaleza. Dice la escritura, los hijos e hijas estaban celebrando un banquete cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa, derribó sus 4 esquinas, la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Qué tragedia. ¿Y cómo reacciona Job y qué dijo cuando estaban enterrando a sus hijos? Qué tragedia tan extraordinaria. Había perdido todo en el espacio de pocos días. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Cuando pierde su salud física y emocional, que es otra de sus grandes pérdidas, padeció una seria enfermedad en su piel. Él dice, hablando de él mismo, mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como que algo lo está carcomiendo, como vestido que roe la polilla. El cambio de su apariencia física había sido tan grande que 3 de sus amigos que vinieron a visitarlo, llamados Elifaz, Bildad y Sofar, no pudieron reconocerlo. Y dice la escritura que alcanzaron a verle y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar en voz en cuello. Y aun cuando Job reaccionó con fidelidad y una confianza inquebrantable en Dios, su alma sufría. Expresó, a través de todos los capítulos de Job, él expresó a Dios y a sus amigos su lucha interna, sus dudas, sus sufrimientos, sus emociones, buscando de Dios respuesta a su dolor, a sus pérdidas. Dice la Escritura, y ahora la vida, hablando Job mismo de él, se me escapa, me oprimen los días de sufrimiento. Obviamente tiene un impacto en lo que había quedado de su familia, en su matrimonio. Job no lo dice la Biblia, pero tenemos la impresión de que Job debe haber tenido un matrimonio saludable. De no haber sido así, no hubiera tenido esa importante reputación como un hombre importante en la comunidad en la que vivía. La respuesta de la esposa parece muy negativa y, por cierto, ah, fue y es muchas veces criticada por una respuesta negativa de alguna manera, pero sin duda cuando miramos esto en el campo de la consejería, en el dolor, en el sufrimiento humano, representan la reacción humana más inmediata y emocional ante el sufrimiento extremo, expresando un gran dolor, una gran desesperación, personificando el sufrimiento humano. De pronto, en una semana pierden todo, absolutamente todo. Es más, ella no sabía si su esposo, Job, enfermo como estaba de la punta de los pelos a la punta de los pies, iba a morir. También tremendo sufrimiento. En lugar de un rechazo a Job o un rechazo de su fe, su comentario puede ser entendido como un impulso de poner fin a su sufrimiento, aunque sea a través de la muerte. En lugar de ofrecer apoyo, ella sucumbió al resentimiento y al dolor y cuestionó si él debe permanecer fiel y se puso contra su esposo diciéndole, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. En otras palabras, ¿de qué te sirve toda tu fe? Ahora que viene la tribulación, Dios no te ayuda. Tremenda respuesta, de dolor. En cuarto lugar, sin duda, Job pierde su buena reputación. Dice la escritura que entre todos los habitantes del Oriente, en aquel tiempo de los patriarcas,
una era importante en nuestra historia humana, era el personaje de mayor renombre en el Medio Oriente. Y él mismo dice de él, los que me oían hablaban bien de mí, los que me veían me alababan. Pero después de sus pérdidas, la opinión general de la gente se volvió contra él. Comenzó la conocida campaña de los cuchicheos, usted sabe. A veces cuando hay pérdidas significativas, la gente empieza a decir algo no anda bien en la vida de esta persona. Y Job mismo habla de esta pérdida de su buena reputación. Mis hermanos me abandonaron, mis amigos se alejaron, mis conocidos se distanciaron, me olvidaron, criadas me ven como un extraño, un desconocido, mi criado no me responde, a mi esposa le da asco mi aliento, les resulto repugnante a los hermanos, me desprecian los niños, se burlan, abominable soy a mis amigos, mis seres queridos se han vuelto en mi contra. ¡Wow! Qué pérdida impresionante en todas las esferas de relación, qué pérdida de su reputación. Y Job experimentó con todas las consecuencias, lo despiadado que puede ser la reacción de los seres humanos ante las pérdidas y ante la enfermedad. Por último, en este ciclo de Job, Job atraviesa un duelo que es doloroso, pero finalmente provechoso. Su duelo puede haber durado un año, la Biblia no dice esto, pero se calcula que puede haber durado aproximadamente un año. Experimentó el consejo e intercambió reflexiones existenciales con cuatro amigos consejeros que algunos le aconsejaron muy mal y lo torturaron mucho a Job. Se preguntó por qué estaba sufriendo, buscó la razón detrás de sus tribulaciones, sus grandes pérdidas, pero Dios mismo finalmente se reveló a Job y le hace conocerse más a sí mismo para poder vivir una vida más fructífera, le hace conocer su grandeza, la grandeza de Dios. La reacción de Job demuestra una vez más que a través de todas sus pérdidas, siguió aferrado fielmente al Señor y abrió puertas a la esperanza, algo tan necesario en el tiempo de pérdidas y de atravesar un duelo. En el punto cero de su vida y en su dolor pudo ver al Señor y dijo, más ahora mis ojos te ven. Y es interesante que recibió tanta más bendición, la vida nuevamente irrumpió en él. En su vacío se derramó la plenitud de Dios. Dice la Escritura que quitó el Señor la aflicción de Job y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Bendijo el Señor el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 juntas de bueyes, 1.000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Interesantemente, a través del tiempo, no olvidemos que en aquel tiempo, en la era de los patriarcas, las personas vivían mucho tiempo, a veces un par de cientos de años, y Job pudo ver, luego de sus pérdidas a lo largo del tiempo, cómo Dios le retornó y repuso y restableció no solo sus posesiones, pero también a los miembros de su familia. Nuevamente tiene 7 hijos varones, 3 hijas mujeres, una lámina más que demuestra la bendición de Dios a Job. Dios restauró a Job en abundancia, nuevos hijos, nuevas hijas, ganado, riquezas. Dice la escritura que eran las mujeres, las hijas de Job, más bellas del país. Interesantemente, no aparecen los nombres de los hijos de Job, tal vez no tenían un gran significado, pero sí Job ah, le puso nombres muy especiales a sus 3 hermosas hijas. Sus nuevas hijas le llamó a Yemima, esto es paloma, paz, quiere decir. Casia, esto es aroma de canela, qué hermoso significado, me encanta. Y Keren Hapuk, que es belleza resplandeciente y un carácter virtuoso. Qué hermoso. Dios reemplazó el dolor de Job con paz, fragancia y restauración. Qué hermoso. Su perseverancia en el sufrimiento y su paciencia fue recompensada. Dios se reveló como un Dios que no está indiferente al sufrimiento y que siempre tiene un plan y un propósito para cada uno. La recompensa para usted y para mí ante pérdidas puede venir en diferentes formas. Fortaleza interior, crecimiento espiritual, mejora de nuestras relaciones, una mayor comprensión de la bondad y el amor de Dios, etc. Ahora, en el campo de la psicología se han estudiado
esto que llamamos etapas de duelo, que se han descrito 5 etapas, y quiero de aquí al final de esta presentación compartirle estas 5 etapas. La primera es la etapa de shock y negación, luego una etapa de enojo y expresión abierta de la tristeza y desesperanza, luego una etapa de depresión como una etapa de introspección, de reflexión, de meternos hacia adentro. Cuarta, una etapa de elaboración, negociación, reflexión personal. Quinto, una etapa de aceptación, comienzo de una nueva normalidad y aprendizaje. Brevemente, en un gráfico estas son las etapas de duelo, la etapa de pérdida, entonces impacta la negación, no es posible que esto me esté sucediendo a mí, enojo, ¿por qué a mí? Depresión, no puedo, no podré salir de esto, negociación, puedo entender mejor, aceptación, por último, me duele, pero puedo seguir viviendo sin la persona perdida. Todo esto lleva a un aprendizaje y déjeme hablarle un poquitito de cada una de estas etapas. La primera, la etapa de shock y negación. Hay una incapacidad de aceptar la pérdida. Esto no me está sucediendo a mí, no a mí. Por favor, esto no me está sucediendo a mí. La negación es la primera etapa en el proceso de duelo. Cuando nos enteramos de una enfermedad terminal o de la muerte de un ser querido, la primera reacción es negar o rechazar la realidad de esta noticia devastadora. Esta etapa supone el rechazo, tanto inconsciente como consciente, de la realidad de los hechos. Es un mecanismo de defensa, una respuesta temporal que nos paraliza y nos hace esconder de la realidad de los hechos, busca amortiguar el shock que nos produce la nueva realidad, pero solo dejar entrar en nosotros el dolor que podemos soportar. En esta etapa de negación, la primera etapa, es común sentirse abrumado, dificultad de concentración, confuso, etc. La segunda es la etapa de ira, la etapa de enojo. Job lo expresó de esta manera: estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Y en otro pasaje dice, si hablo el dolor no cesa. Tremendo. Es la segunda etapa, ira, enojo, canalizamos la frustración, el dolor, hay irritación, enojo, culpar a todo a nuestro alrededor. Una pequeña frustración puede desencadenar una explosión de sentimientos. Job examina su sufrimiento y lleva sus quejas a Dios mismo. Habla de su dolor ante injusticias, por qué prosperan los malos, por qué sufren los pobres, los necesitados, el maltrato de los amigos que han venido a consolarlo. Al comienzo, cuando se sentaron en el polvo con él por varios días, eso fue fantástico, muestra de una gran empatía. Cuando empezaron a hablar, realmente metieron la pata. Ah, todo lo que es frustración, impotencia respecto a la incapacidad de modificar sus pérdidas, que considera injusto, etc. En una elaboración de todo eso, dirigimos el enojo buscando atribuir la culpa de la pérdida a nuestro familiar, por qué se murió, por qué hizo esto, por qué hizo aquello, o amigos cercanos, o a familiares, o a personas extrañas. Nos volvemos contra Dios o contra nosotros mismos, lo que ocasiona un intenso dolor y culpa, haciéndonos sentir aún más enojados. Nos preguntamos por qué me está sucediendo a mí, quién es el culpable, dónde estaba Dios cuando me sucedió esto. Nada parece bien, nada nos conforma, nuestro corazón está repleto de enojo y lo expresamos. La etapa de depresión, una vez más volviendo a lo que expresa Job, dice, mi espíritu está quebrantado, mis días se acortan, la tumba me espera. Mis días van pasando, mis planes se frustran junto con los anhelos de mi corazón. Estoy aprisionado en cuerdas de aflicción. Qué metafórico, interesante, como que ah, sus pies están aprisionados, como en cuerdas, no puedo moverme. Esto es una reacción hacia adentro de depresión, de desesperanza. Se comprende más la magnitud de la pérdida, los sentimientos de desesperanza. La respuesta de depresión está acorde a la pérdida. Supone un aislamiento social en el que se rechaza el contacto con los demás. Se puede experimentar distintos niveles de miedo, incertidumbre, tristeza por lo que vendrá, en la gran incertidumbre de qué va a pasar en el futuro próximo o en el futuro lejano. Levantarse cada día se siente como una tarea realmente complicada.
En esta etapa, la atención se vuelve al presente, acompañada de sentimientos de un profundo dolor, un profundo vacío, impotencia, desánimo. Hay un agotamiento mental, físico, que lleva a dormir varias horas. Se puede sentir que esta etapa durará para siempre, no voy a superar nunca esto y que no voy a salir de aquí. La cuarta es la etapa de negociación y elaboración, una interesante etapa donde intentamos de alguna manera tomar control. Hay más apertura para pensar, elaborar la pérdida, buscar tener respuestas más profundas, se busca ayuda para seguir atravesando el duelo, se busca hacer un trato con Dios, comprometerse a una buena conducta, haré cambios en mi vida, aprenderé todo lo que Dios tenga para enseñarme. Aquí deseamos volver a la vida que teníamos antes de la pérdida. Es muy frecuente tener el deseo de regresar el tiempo si pudiéramos volver el tiempo para atrás. Detectar a tiempo esa enfermedad que llevó a nuestro familiar a la muerte o evitar que el accidente que terminó con la vida suceda. Aquí nos preguntamos qué hubiera sucedido si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho. La quinta y última es la etapa de aceptación. La aceptación significa ver y asimilar las cosas tal y cual son en el presente. La pérdida se puede asimilar a la vida. Se comienza a hacer las paces con la nueva realidad. Se comprende que pérdidas son procesos naturales en la vida. Nos permitimos vivir a pesar de la ausencia de nuestro ser querido. Esta etapa no supone que estamos de acuerdo con la muerte. Nos duele y no hubiéramos querido pasar por esa experiencia, pero que la pérdida de nuestro ser querido siempre será una parte de nosotros. Establecemos nuevos propósitos de vida y sobre lo que queremos en nuestra vida a partir de ahora. El crecimiento, aquello que en el campo de la psicología llamamos el crecimiento postraumático, es decir, el crecimiento que se produce después de la pérdida, implica que la misma empieza a ser una oportunidad para el crecimiento personal. La pérdida cambia radicalmente todo, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con Dios, con la familia, con la comunidad, pero sin embargo, en esta etapa aprendo a estar en paz con lo que me sucede. Cuando hablamos de este crecimiento y de este aprendizaje, estamos hablando de cada uno avanza a su propio ritmo y las etapas de duelo pueden ser diferentes para diferentes personas. No toda la gente atraviesa de una manera lineal estas etapas, a veces vamos y venimos en esas etapas, a veces se atraviesan más rápidas, más lentas, etc. Duelo puede durar meses, puede durar años, y hay gente que no supera el duelo, no llega a esta etapa y se quedan por el resto de la vida a convivir con la pérdida. Se comienza a depositar entonces en esta etapa de crecimiento y aprendizaje energías en el presente y en las relaciones actuales, estableciendo una relación distinta con la persona querida fallecida. Estas reflexiones nos permitirán entonces realizar una evaluación de nuestra vida, analizar cuál es el crecimiento que hemos obtenido durante este proceso. Hay un cambio de visión de la situación, teniendo siempre en cuenta que no es lo mismo aceptar que olvidar. O sea, aceptamos que hemos tenido una pérdida y que este miembro de la familia perdido siempre va a formar parte de la familia. Ah, no olvidamos esa realidad, aun cuando no quisiéramos haber atravesado esa realidad. No aceptamos totalmente esa realidad. Hubiéramos querido que la vida nos confronte con otro tipo de realidad, que finalmente nuestra mente, nuestras emociones, finalmente son capaces de aceptar los eventos que han ocurrido. Vemos la pérdida como algo que podemos asimilar en nuestra vida cotidiana. Se desarrolla resiliencia, esto todo lo que tiene que ver con la capacidad de atravesar la adversidad y aún salir fortalecidos en la adversidad. Estamos en unas láminas finales. Mi sugerencia, tú puedes detener en este momento o en algún momento en que quieras reflexionar sobre esto, si has tenido una pérdida reciente o pasada, mencionar tu pérdida, la fecha de tu pérdida, el nombre del ser amado fallecido, el parentesco que tenía contigo, breve descripción de tu pérdida, qué tipo de pérdida has tenido, describe tu familia inmediata, tu sistema actual de apoyo, qué pensamientos, qué emociones principales sientes en este tiempo de pérdida. Y si necesitas ayuda, no dudes de buscar ayuda. Es una etapa absolutamente necesaria para acelerar de alguna manera el proceso y la etapa de duelo.
reconocer y estar dispuesto a buscar una ayuda que realmente ayuda, la importancia del apoyo de la familia, hablar sobre la pérdida, hablar sobre los sentimientos de pérdida, buscar el cuidado pastoral si te encuentras en una comunidad de fe, grupos de apoyo sobre pérdidas. Muchas comunidades de fe tienen estos grupos de apoyo sobre pérdidas. Ayuda médica cuando uno está experimentando algún tipo de trastorno, desorden clínico, ansiedad, depresión o algún trastorno físico como resultado del impacto de la pérdida. Ayuda médica, terapia de duelo, es lo que hablamos de una terapia psicológica o consejería que enfoca en el duelo. Y hay muchos recursos adicionales, información en línea donde uno puede educarse más sobre pérdida, sufrimiento, dolor y cómo atravesar el duelo. Me encanta la expresión del salmista, el rey David, en el Salmo 46:1, donde es realista. Vamos a atravesar en la vida dolor, sufrimiento, y él dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio cuando en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Qué hermosa respuesta. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Qué esperanza en nuestra relación con Dios, cómo podemos enfrentar y atravesar de una manera apropiada el dolor, el sufrimiento, la pérdida y atravesar, como lo hizo Job, un duelo, aunque doloroso, pero provechoso. Esta es la primera presentación de una serie de 4 presentaciones acerca de cómo manejar y cómo elaborar todas estas etapas de duelo. En la siguiente vamos a seguir hablando del impacto que tiene, obviamente, en nuestra vida, el duelo, en las pérdidas, cómo reaccionamos y cómo ir adaptándonos a vivir y atravesar de una manera saludable el duelo. Esta información, sí, como siempre, está en el canal que tengo en YouTube. Usted puede escribir mi nombre, Guillermo Dona María, hacer un clic en el círculo Ideas para Vivir Mejor y un clic en videos. Hay muchos videos y mucha información sobre una variedad de temas. Particularmente estos están en el canal de YouTube. Gracias por acompañarme y espero que pueda seguir acompañándonos en la serie completa acerca de cómo elaborar nuestra pérdida.